Buen día a todos. Le damos gracias a Dios que podemos estar reunidos en su nombre, y eso es algo importante, que en el nombre de Jesús podemos estar reunidos. Vamos a continuar con un tema más. El día de hoy vamos a concluir esta serie de temas que hemos estado abordando sobre el Dios de los cristianos. Hemos estado ya revisando algunos títulos que Dios tiene en la Escritura, y lo hemos aplicado precisamente para conocer un poco más sobre el Dios que se ha manifestado con cada uno de nosotros, y también para que tengamos pues de alguna forma una dirección en cuestión de cómo es la relación con Dios, porque hemos hablado acerca del Dios de amor. Hemos visto ya aspectos sobre un Dios que es santo, un Dios que también es soberano, también el Dios de paz. Hemos hablado sobre el Dios de paz, y todos estos aspectos nos hacen precisamente acercarnos a Él por un lado con confianza, pero también por otro lado nos hacen considerar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo nosotros, cómo debemos precisamente relacionarnos con este Dios. Entonces el día de hoy vamos a concluir con esta serie de temas. Hoy vamos a estar hablando sobre nuestro Dios celoso es, y es un concepto que es importante que podamos entender. El concepto de Dios como un Dios celoso, el celo de Dios podríamos entenderlo también porque la Biblia habla sobre el celo de Dios. Inclusive en los evangelios observamos algo que la Biblia refiere sobre Cristo cuando entra precisamente en el templo. Jesús entró al templo, y cuando entró en el templo observó cómo se encontraban las cosas dentro de ese lugar, y algo llevó a Jesús a actuar para quitar el mal, quitar lo que estaba viéndose en ese lugar, viendo el comercio, viendo la degradación que había en medio del templo. Y entonces eso llevó a Jesús precisamente a indignarse por lo que él estaba observando. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Quisiera invitarle para que viéramos dos pasajes. Uno de ellos está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, el verso 17. Dice aquí el verso 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este es el primer texto en el que estaba yo dando una referencia, un contexto. Cuando llega Jesús al templo, observa en este lugar varias cosas que se estaban llevando a cabo ahí. Había ovejas, había ahí bueyes, había comerciantes, cambistas, gente que empezó a tener ya un lugar en el templo como pues un lugar de mercado, como un lugar de negocio. Y entonces cuando Jesús llega a ese lugar, observa todas las cosas que se veían ahí. Al observar todas esas cosas, llevó el corazón de Jesús a inflamarse, a enardecerse, porque la gente no le daba el lugar, no estaba dando el lugar al recinto. O sea, el lugar en sí, las paredes, los muros, las piedras que construían o que edificaron ese lugar no eran especiales en sí, sino porque era el lugar donde Dios venía a manifestar su presencia al pueblo de Israel, donde Dios precisamente había establecido un lugar donde el pueblo de Israel estuviese actuando con ellos, mostrándose, dándoles palabra, etcétera. Sin embargo, la gente había tomado en poco ese propósito que Dios tenía para ellos. Y entonces habían tenido varias cosas ahí. Cuando Jesús llega a ese lugar, dice ahí que Jesús
empieza a hacer un azote de cuerdas y echó fuera a los cambistas, a la gente que estaba comerciando ahí, y los saca. Entonces esa escena, al mirarla los discípulos se acordaron de este pasaje, que es precisamente una cita de los Salmos, diciendo: el celo de tu casa me consume. Y esto es lo que le lleva precisamente a los cristianos, en este caso a los apóstoles, a entender que también el Dios que ellos estaban sirviendo, buscando, era un Dios celoso, un Dios celoso. Ese es un texto que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un pasaje aquí en el Antiguo Testamento, es el otro pasaje, en Éxodo capítulo 34, el verso 14, por favor. Éxodo 34, versículo 14. Y es muy claro, aquí Jesús nos habla de una forma muy clara, precisamente Dios nos habla de una manera muy clara que Él es un Dios celoso. Seguramente usted ha leído este pasaje de la Escritura. Nos dice aquí la Escritura, entonces, Éxodo 34, verso 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, dice, Dios celoso es. Dios celoso es. Entonces, estos dos textos, en un contexto obviamente diferente uno de otro, pero nos hacen referencia a una misma atribución, a una misma atribución que posee precisamente Dios, y es hacernos ver que nuestro Dios celoso es. ¿Por qué no le pedimos a Dios su ayuda? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en este día y que podamos entender hoy, con el favor de su Espíritu, entender su palabra. Señor, queremos darte gracias, Jesús. Gracias en primer lugar porque tú, Señor amado, eres misericordioso, Señor. Eres compasivo, Señor. Hemos aprendido que tú eres un Dios de amor y has manifestado tu amor a través de tu bondad, de tu misericordia. Eres un Dios de paz, Señor. Nos habla la Escritura eso, Señor. Eres un Dios santo, Señor amado. Y, Señor, necesitamos que hoy tu palabra nos siga hablando, Señor. Que tu palabra siga hablando a nuestros corazones. Necesitamos conocerte, Señor, y aprender también, Señor, que tú eres un Dios celoso, Señor. Enséñanos, Dios. Hoy ayúdanos. Que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque estás entre nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, nuestro Dios celoso es algo que debemos también conocer, y yo creo que algo que observamos también en este texto que leíamos de Éxodo 34 es que Dios lo que está buscando es que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Esto es algo que está relacionado en el celo de Dios. O sea, Dios es celoso cuando la persona no le da ese lugar, en su vida. Y esto es algo que nosotros debemos de conocer. O sea, Dios es celoso y Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Realmente ese es el propósito. El propósito que Dios tiene al decirnos que Él es celoso es que nosotros entendamos que Él debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Cuando Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida, lo ocupan otras cosas, o personas, cosas, cuestiones materiales, cuestiones de este mundo, placeres, deleites, etcétera. Y Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida. Eso es precisamente lo que lleva a actuar a Dios
con celo, de una forma celosa. Por eso cuando leíamos Éxodo 34, verso 14, dice: ningún otro Dios. O sea, no debes de tener ningún otro Dios. No te inclines, o sea, no busques estar inclinándote, o sea, reverenciando a ningún otro Dios. Y bueno, lo primero, lo más fácil de entender ese pasaje es cuando realmente nosotros o cuando la persona cae en la idolatría. Caer en la idolatría o practicar la idolatría es lo más fácil de entender este pasaje, es decir, lo más evidente de este texto. Pero no es solamente eso. El hombre, mira, aunque no se construya un ídolo de madera, un ídolo de algún material, de plata, oro o de alguna otra cosa, a veces el hombre se inclina ante algo, se rinde, se somete, está apasionado, está deleitándose en algo que no es Dios. Y puede ser un pecado, puede ser una persona, puede ser la relación con una persona, pueden ser las cuestiones de este mundo. La persona está buscando precisamente encontrar deleite, sentirse realizada, satisfecha, saciada en esa vida, en esa persona. Y la verdad es que eso lleva a la persona precisamente a despertar, que Dios despierte su celo por ese proceder, por ese actuar de la persona. Entonces, la Biblia quiere que tú y yo podamos nosotros entender: Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. En una ocasión, seguramente tú recuerdas, en una ocasión cuando Jesús estaba aquí en la tierra, un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento? El primer mandamiento y el más grande de todos los mandamientos. Y entonces Cristo le responde precisamente llevándole a entender ese principio. Le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, lo amarás sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ese es el principal mandamiento. Amado, ese mandamiento es muy importante, pero a veces es el mandamiento que realmente en la práctica la gente ha olvidado. ¿Cuántas personas están practicando ese mandamiento? En la semana, no lo digo de un día domingo, porque venir a una reunión no es realmente decirle a Dios: yo ya cumplí, Señor, tú eres el que ocupas el primer lugar en mi vida. El resto de la semana, los demás días de la semana, todos los días de tu vida, ¿ocupa a Dios el primer lugar? ¿Cómo es nuestra vida precisamente los otros días de la semana? Y no solamente en determinados lugares, dentro de casa. ¿Cómo eres tú dentro de casa? ¿Guardas ese mandamiento honrando a Dios ahí en tu casa? A lo mejor algunos realmente en casa guardan los mandamientos porque han sido instruidos por el padre, por la madre, porque la esposa es cristiana, es creyente, o porque alguna persona de la familia está buscando a Dios y es el que le ha invitado, le ha instado a buscar a Dios. Entre semana a lo mejor es dentro de casa un lugar donde se puede guardar ese mandamiento, pero ¿qué tal cuando estás lejos de casa, donde no está ese hermano, esa familia tuya, ese miembro de tu familia que es creyente? ¿Guardas ese mandamiento? Debe Dios de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él debe de ocupar el primer lugar en cada uno de nosotros. Y amado, no es algo externo, debe de ser algo del corazón, donde tú realmente estés decidiendo darle ese lugar a Dios. Porque mira, por fuera, la verdad es que el hombre, al cumplir ciertos requisitos, ciertas cosas, podemos hacer las cosas por costumbre, por tradición, estar en una reunión un domingo, leer la escritura, orar y hacer todas esas actividades que a lo mejor tú sabes, has conocido, has oído. Alguien te inculcó, alguien te invitó a hacer esto, a hacer aquello, y a lo mejor es algo que lo sabes hacer de manera rutinaria, de manera de costumbre, de tradición, hasta como de un hábito. Es como decir: mira, por ejemplo, estamos aquí en la reunión, pero tus pensamientos estuvieran en otra cosa. O sea, estás aquí presente, estás en este lugar,
pero tu corazón y tus pensamientos están en otra cuestión. Amado, imagínate que así es precisamente como el hombre realmente estará o deberá de darle ese primer lugar a Dios. Hay personas que pueden hacer cuestiones que tienen que ver con el cristianismo, pero su corazón realmente no está vuelto a hacer esas cosas, no lo hacen de corazón, no está su corazón realmente rendido, entregado, rendido a Cristo. Es solamente una costumbre, una tradición. Entonces, mira, cuando decimos que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, es porque realmente nuestro corazón está en lo que a Dios le agrada. Si es orar, nuestro corazón está buscándolo en la oración. Si es leer la Escritura, es porque nuestro corazón está en querer tener un consejo de Dios, una palabra de Dios, un mensaje que Dios hable a mi vida, y tu corazón debe de estar en ello. Si es guardarte del pecado, es precisamente saber qué cosas puedes ser tú tentado, en qué cosas tú puedes ser tentado. Y cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu vida y se acerca la tentación a tu vida, por cuanto Dios tiene el primer lugar en tu vida, tú rechazas la tentación, amado. Eso es precisamente que nosotros hayamos tomado esta decisión de que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Eso no tiene que ver con un día. O sea, no es una cuestión de domingo, como decimos. No tiene que ver con un espacio nada más aquí adentro, ¿no? En el templo, aquí en la congregación. No es solamente de decir voy a la iglesia el domingo y ese día, o sea, tengo que prepararme. O a lo mejor la noche anterior, por ejemplo, el día de ayer, quizás que ya en el transcurso del día tú estabas pensando, mañana es la reunión. Y entonces desde temprano empiezas como que a cambiar un poquito algunas cosas en tu vida. Pero los otros días de atrás, ¿ocupó Él el primer lugar en tu vida? Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que realmente Dios busca que tú y yo tengamos en cuenta. Ese es el principal mandamiento. Y mira, cuando el hombre no considera esto, cuando el hombre no le ha dado ese lugar a Dios en su vida, entonces, ¿qué es lo que sucede en Dios? ¿Qué es lo que acontece en Dios? Se despierta un celo en Dios. Y mira, no es solamente algo sobre los creyentes, sobre los que buscan a Dios, sobre tu vida o sobre la mía, sobre los que buscamos a Dios. Dios es celoso para con toda la creación, para con todas las almas, para con todas las personas. Dios es celoso, queriendo precisamente que el hombre le reconozca que Él es la persona más importante y debe de ser la persona más importante para cada uno de nosotros. Entonces Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Esa es la pregunta que tienes que hacerte, amado. Él ocupa el primer lugar en tu vida. Si eso no acontece, mira, vamos a ver precisamente qué es lo que implica el celo. Vamos a ver un concepto. O sea, en la Biblia, cuando habla de celos, la palabra celo, por ejemplo, en el hebreo, kiná, es una palabra que hace referencia a una indignación ardiente. Una indignación ardiente. Ahora, esta frase o este concepto de indignación ardiente se refiere a un enojo, a una ira que ha tenido una causa, una razón. Y obviamente no es cualquier enojo, no es cualquier indignación. Es una indignación que produce precisamente un actuar, un mover, hacer algo. Por ejemplo, lo veíamos hace un momento, lo comentábamos cuando Cristo entró al templo. Cuando Cristo entró al templo, dice, precisamente hace la referencia a ese pasaje. Volvemos a ver el texto en Juan 2:17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
el celo de tu casa me consume. Y obviamente aquí lo que nos está diciendo es que Cristo estaba indignado, lleno de celo. Había un celo, había una indignación. Ahora, fíjate cómo actuó Jesús. Vamos a ver el verso 15 también de este pasaje. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, cuando acontece toda esta escena, los discípulos se dieron cuenta de algo. Jesús está indignado. O sea, ellos la verdad es que al mirar a Jesús, ellos dijeron, no, Jesús está indignado. Ahora, parecía que a Jesús no conocían esta parte de Jesús. Parecía que esto no lo habían visto en otro momento. No lo habían visto. O sea, veían a Jesús tocando a un enfermo, ¿no? Veían a Jesús sanando la enfermedad de una persona que estaba, pues no sé, muy gravemente enferma. Por ejemplo, la suegra de Pedro, ¿no? Que estaba postrada en cama con una fiebre tremenda, y ese era el concepto que tenían de Jesús, ¿cierto? ¿No? Un concepto de Jesús es bueno, es misericordioso, es amoroso, es paciente, es lleno de amor hacia las personas. Eso es lo que ellos estaban mirando en ese entonces a Jesús. Pero cuando llega este momento, a lo mejor hasta los mismos discípulos guardaron silencio en ese momento. Al ver a Jesús, ¿cómo habrán visto a Jesús? Ahora, fíjate algo muy importante. Una persona que no conocía a Dios, o una persona que no conoce a Dios, pues va a interpretar esa actuar de Cristo como una falta de amor. No, pues es que Jesús, pobre gente, la dejó sin trabajo, ¿no? ¿Qué van a comer sus hijos? ¿Qué van a comer ahí sus familiares? Ya les quitó la fuente de su trabajo. No sé si me explico. Por un lado entra un humanismo y no se da cuenta la gente lo que estaba haciendo, el daño que se estaba haciendo, la falta que se estaba cometiendo. Entonces Cristo ahí, al actuar de esa forma, manifestó esa indignación ardiente que sentía por la deshonra, por la falta precisamente de seriedad a lo que se requería seriedad, ¿cierto o no? Un menosprecio, ¿no? Un menosprecio a las cosas de Dios. Un menosprecio a buscar realmente que se cumpliera el propósito. Dios les había mandado que trajeran ofrendas, ¿sí? Eso Dios le había enseñado al pueblo de Israel. Trae tus corderos, trae tus ofrendas, presenta esas ofrendas, van a ser aceptables, son ordenanzas, son mandamientos. Dios había hecho eso. Sin embargo, lo habían desvirtuado, lo habían hecho de otra forma, de la manera equivocada. Estaban siendo de la manera incorrecta, o sea, estaban siendo hechos de la forma incorrecta. Y la palabra clave ahí es cuando Jesús al final en el verso 16 le dice casa de mercado. Un pasaje, los pasajes que son paralelos a esto, usted lo puede estudiar ahí en Mateo 21 del verso 12 al 13, en Marcos 11 y en Lucas 19 nos hablan los pasajes paralelos a esa escena. Y en estos pasajes, ¿qué es lo que acontece? Jesús les recuerda, mi casa será llamada ¿qué? ¿Casa de qué? De oración. Y después les reprocha y les dice, pero ustedes la han convertido en casa, ¿de qué les dijo? Bueno, aquí dice de mercado, pero en esos otros contextos les decía, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Ahora, la verdad es que Jesús estaba realmente indignado porque se estaba perdiendo la dirección, el sentido de lo que Dios había querido establecer como algo bueno, agradable, que iba a ser de gloria para Dios,
que iba a ser de bendición ¿para quién? Para ellos, de gloria para Dios y de bendición para ellos, pero ellos lo estaban desvirtuando. Eso despertó una indignación ardiente, que es precisamente el concepto en el hebreo para la palabra celos, indignación ardiente. Otro concepto que se maneja en la Biblia para la palabra celos es el concepto celó en griego. Y este celo es una indignación, ardor de espíritu para defender algo que es propio, algo que te pertenece. Entonces la Biblia habla de esto. Por ejemplo, ahí en el templo Jesús estaba actuando de esa manera para defender lo que le pertenecía, ¿no? Su honor, su gloria, lo que él había venido a ¿qué? A establecer. Él vino a establecer el orden del culto, el orden de la reunión, el orden de cómo deben de ser las cosas para nosotros acercarnos a Él, presentar ofrendas adecuadas, no hacer realmente de las cosas de Dios un negocio y ese tipo de cosas que ya se estaba convirtiendo en ese momento. Entonces Cristo vino a establecer precisamente el orden ahí y hacerles ver que estaban ya actuando de una manera equivocada. Estuvo defendiendo lo que a Él le correspondía. Ahora, amado, esto nos debe de hacer entender también que la Biblia nos habla de dos tipos de celos, porque realmente no cualquier celo puede decirse que es correcto. Hay dos tipos de celo y hay uno que tacha la Biblia y hay otro que realmente podríamos decir es un celo en este sentido legítimo, un celo legítimo. Por ejemplo, los celos carnales, los celos que tienen luego los hombres o las mujeres. Eso en la Biblia es clasificado como un tipo de celo, como un celo pecaminoso, o sea, un celo que no agrada a Dios, que realmente no es conforme al propósito de Dios. Inclusive es señalado como una obra de la carne. Vamos a ver lo que nos habla aquí en el libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Aquí es donde nos hace referencia a ese actuar. Es Gálatas capítulo 5. Nos dice aquí la escritura en el verso 20. Desde el verso 19 está hablando de una lista de obras que le denomina obras de la carne. En el verso 20, dentro de esa lista se incluye, dice ahí, celos. En el verso 20 dice celos. Después de pleitos, celos, iras, etcétera, ahí se incluye esa palabra o esta acción como algo que es desagradable a Dios. Entonces, por un lado, la Biblia nos habla del celo de Dios, pero también la Biblia nos habla de los celos del hombre. Los celos del hombre o los celos de una mujer. Cuando hablo del hombre me refiero en términos general. Pueden ser tanto varones como mujeres que tienen celos. Y el celo que ellos tienen, o el celo que hace referencia aquí la escritura, es una obra de la carne, es un actuar, es una forma de conducirse, es una manera de proceder donde hay personas que a veces tienen desconfianza de cualquier cosa. Por ejemplo, la esposa que le reprocha al esposo que llegó tarde esa ocasión. Llegó tarde a la casa y la esposa le está reprochando eso, y no es solamente ese actuar. Al día siguiente le reprocha ahora por qué está llegando, por qué llegó a esta hora, o por qué tal persona le hizo una llamada. Llega minutos tarde a casa. Es decir, los celos como una obra de la carne es cuando la persona tiene una desconfianza infundada. Una desconfianza infundada. Algo que realmente no da un motivo para que la persona esté pensando que el esposo o la esposa le está siendo infiel. No hay realmente un sustento.
No hay realmente cosas claras, evidentes, y entonces la esposa está pensando de más o el esposo está pensando de más. Mira, a veces hasta hay personas que realmente todos se imaginan. Todos se imaginan, imaginan hasta cosas de más. Y eso se convierte en un peligro, en un problema. Personas que a lo mejor no pueden saludar a nadie en la calle, ¿no? Porque el esposo se los prohíbe. No, es que no, ni siquiera lo voltees a mirar, no sea que te coquetee. No, pues ni le dirijas el saludo, buenos días, buenas tardes, no, ni eso le digas, porque la verdad es que ¿qué tal si ese hombre quiere algo hacia ti, está insinuándote en algo? Y a veces así algunas personas tratan de controlar. Bueno, ahora los celos se dan hasta en los noviazgos, ¿cierto? ¿No? O sea, hay personas que realmente no tienen un compromiso como esposos y el jovencito trata de controlar la vida de la jovencita a tal grado que ya no quiere que le haga caso a los papás, que le haga caso a él. Ya no quiere que se vista de esta forma, mira, ya no uses esto porque eso no está bien, y empieza así, o sea, pero más que nada es por sus celos, no es porque realmente tenga un principio de querer ser diferente y de que haya pureza. Es más bien un propósito de los celos. Sus compañeros, sus amigos, personas relacionadas en la escuela tratan de controlar todas esas cosas porque hay una desconfianza infundada. Celos que son infundados, o sea, y la gente empieza a pensar cosas que realmente no le constan. Ahora, ¿cuántas personas son muy afectadas por ese tipo de cosas? ¿Cuántas relaciones de matrimonio se destruyen solamente por celos? Ni siquiera hubo un acto de adulterio, ni siquiera hubo cuestiones que tenían que ver con la infidelidad, ni siquiera hubo ese tipo de cosas, pero los matrimonios son destruidos a veces hasta por la mentalidad, o sea, por esos celos que lleva esa persona ahí en su ser. Y la verdad, mira, hay familias que están o han sido destruidas por causa de los celos. Ese tipo de celo es precisamente el que condena a Dios. Ese celo tiene que ver con la envidia. Ese celo tiene que ver ahí también con este tipo de celo tiene que ver inclusive con la ira o con el resentimiento, porque a veces esos celos surgen de experiencias del pasado, donde fue dañada, fue traicionada, o fue a lo mejor pues sí, alguien le falló a él o a ella. Y entonces eso le lleva precisamente a pensar que ahora en esta relación va a pasar lo mismo. Y cuando no hay realmente un fundamento, sus celos son los que ganan terreno. Y a veces son los celos los que les gobiernan en esa relación. No es la verdad, no es la honestidad, no es la sinceridad, no es la transparencia, no es el amor, no es realmente, no son esos valores o no son esas cosas que debieran de estar en un matrimonio. La comunicación, el compañerismo, la amistad y ese tipo de cosas no son las que predominan en esa relación. Lo que predomina en esa relación son las dudas, son los celos, son las contiendas. Y yo creo que por eso esta práctica que dice aquí Gálatas está rodeada, mira, de cuántas cosas. Vamos a volver el texto de Gálatas 5, el verso 20. Dice ahí, ¿qué dice? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones tiene que ver así con distanciamientos, así como dejarse de hablar, ¿no? Y están sentados a la mesa, pero no se dirige ni una palabra. Ahora, mira, habla de un contexto, como que es el ambiente. Pareciera que aquí Dios nos está describiendo la escena de algunos días que se viven en los hogares de algunas personas, que los celos están ahí en su vida. Entonces están relacionados los pecados, esos pecados que menciona ahí, están relacionados con esta práctica. Y Santiago también hace referencia a esto. Mira, vamos a observar también Santiago.
Esos celos llevan a las personas a tener distintas dificultades. Vamos a ver Santiago 3, el verso 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjate cómo describe una persona con celo. Es una persona que tiene, ¿qué dice? O sea, puede haber amargura ahí. Puede haber amargura. Puede haber contención. O sea, hay muchas luchas en su mente, en su corazón, en su interior. En la mañana está enojada con el esposo y ahí está peleando. El esposo ya no está en casa, ya se fue a trabajar, pero ella en sus pensamientos está peleando ahí con el esposo. Ahí en sus pensamientos, y está planeando lo que le va a decir cuando regrese. Por eso cuando regresan algunos esposos, pues los hijos se esconden, ¿no? Porque saben que se va a convertir eso en un campo de guerra. Eso se va a convertir en un ambiente difícil, tenso. No solamente para los esposos, para los hijos. Amado, la otra vez yo veía un video así muy breve del caso de una niña que vivía en Siria. Y parecía que ese video, o sea, ese video lo empezaron a tomar como para mostrar y reflejar el daño que genera la guerra a los niños. Y entonces la empiezan a filmar a esa niña en un cumpleaños, cuando todavía no había guerra. Y la niña pues estaba bien contenta, una sonrisa de oreja a oreja, muy contenta con sus amigos, familiares ahí, soplándole ella a su pastel. Y empieza después la escena, empieza a oírse por ahí bombas. Y empiezan a correr las personas en la casa, y así pasan a otra escena donde ella va caminando en un pasillo de su casa y se escuchan también bombas, y otra vez echan a correr, y después otra escena dentro del mismo hogar, ella yendo a la escuela, así en varios momentos de su vida, en varias situaciones de su vida, sea en la casa, sea en el camino, en el carro con los padres, sea en la escuela con los compañeros, y empieza a reflejar cómo ese ambiente de tensión empieza a demudar el rostro de esta pequeña. Tú ves cómo empieza con una sonrisa ese video en el rostro de esta niña, y después esta niña está así como cohibida, un rostro realmente triste, hasta pálida, con ojeras. Bueno, eso es en un ambiente físico, la guerra que se vive, pero muchos matrimonios así viven las familias, y así viven los hijos. Dejan heridas, a lo mejor no en un brazo, no en la cara, no en una mejilla, no en la cabeza. Son heridas que están ahí en el alma de las personas. Esos celos que están dentro de esos corazones, de esas familias, cuánto daño hacen. Y eso es lo que describe Santiago. Ahí hay contención, dice que hay contención en vuestro corazón. Dice el verso 16, mira lo que nos dice también el verso 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay ese tipo de cosas, el ambiente familiar se convierte en algo muy tenso, muy tenso, muy difícil, muy difícil. Si para el esposo vivir con una esposa celosa es difícil, o para la esposa es difícil vivir con un esposo celoso, ahora imagínate que dicen que son adultos y que hay madurez, qué cosas sobrellevan y cargan los hijos. Cuánto destrucción no generará en el alma y en el corazón los celos dentro de las personas, los celos dentro de las familias, no solamente en la relación de cónyuges, sino también en la vida de los hijos. Es algo terrible, amado. A veces nuestros actos los vemos tan simples, tan sencillos, y no profundizamos en el alcance, en la magnitud, en la detonación, en lo que genera. Amado, por eso la Biblia en este sentido a esos celos son los que Dios condena, y dice que esa obra de la carne es algo que Dios reprueba,
una persona con celos amargos, una persona con desconfianza, una persona que está cargada de celos y que cae en la indignación, en la amargura, y que está generando conflicto en su casa, pleitos, discusiones, enemistad con el esposo. Amado, eso destruye los hogares. Esa obra tiene que ser abandonada. Tú tienes que aprender a confiar, tienes que precisamente restituir la situación. Si hubo algún problema en tu matrimonio, si hubo algún problema en tu familia, reconcíliate con esa persona, perdona a esa persona, perdónala de todo corazón, y que pueda haber una confianza, trabajar juntos para restaurar la confianza dentro de ese hogar. Amado, eso sería algo muy importante hacer, y yo quiero decirte que realmente Dios eso quiere hacer dentro de los hogares. Eso quiere hacer Dios en las familias. Eso Dios quiere hacer, sanar los corazones que están llenos de celos, de envidia. Esos corazones que no tienen paz, que no tienen tranquilidad, que no hay descanso, que están contendiendo constantemente, y luchas y luchas y luchas en sus pensamientos. Amado, decíamos que nuestro Dios es un Dios de paz, ya lo hablábamos, y nuestro Dios no ha venido a generar eso, no ha querido que nosotros estemos en una vida así. Él quiere realmente ayudar a las almas, a las familias que se encuentran en una situación así. Entonces, este es un punto en el que Dios nos habla del celo, pero como el celo de una obra de la carne, la cual no agrada a Dios. Regresando precisamente a hablar del celo, que es la parte que sí nos interesa, porque es como este celo que posee Dios, un celo legítimo. Y esa es la parte que nosotros también debemos de ver. El celo como algo legítimo. Por ejemplo, si una esposa ahí sí ve y observa a su esposo que estaba besando a alguna otra mujer, eso va a despertar en la esposa una indignación. Si ella lo observa y está mirando que el esposo está besando a otra mujer, pues eso va a despertar en ella una indignación. El honor de su matrimonio, el honor de ella, los votos que han hecho en conjunto precisamente para esa relación, él está fallando a eso. Entonces ella tiene una indignación y ella no va a permitir eso. Bueno, podríamos decir que eso es un celo legítimo. Es diferente a lo que hablábamos hace un rato, porque lo que decíamos hace un rato era algo infundado. No había algo que constara. Entonces aquí la persona va a actuar de una forma normal, o sea, un celo normal va a venir a su vida, algo que es legítimo. Ahora, eso realmente es la manera en cómo actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actuaría, por ejemplo, esa esposa que ve esa escena? Pues quizás le hace referencia al esposo de una forma muy clara, le marca directamente pues su falta, le hace ver su falta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Por qué has hecho esto? Reprocha precisamente el actuar del esposo. Ahora, algunas personas piensan que no, hermano, es que esa mujer no era cristiana. Bueno, soy cristiana, entonces como estoy llena de amor, pues marido, pues bueno, está bien. Estás en una debilidad, estás en la carne, yo entiendo, como soy una mujer piadosa, hago como que no lo veo. No, la mujer le va a exigir a su esposo un cambio, una explicación. Oye, ¿qué está pasando aquí? A ver, explícame qué es lo que está pasando aquí, o dime qué vas a hacer, qué decisiones vas a tomar después de esto que yo misma he presenciado. No va a ser una cuestión así, pues déjame orar, ¿no? A ver qué hago. No, o sea, debe haber ahí acciones. Sería un error, ¿no? Que una persona pues tratara de no ver lo que ha visto ahí ya, lo que ha sido evidente, que diga, no, pero es que como yo soy cristiana, como yo soy cristiano, pues como que mejor me hago el que no vi.
Realmente no actuaría así una persona. Entonces ese celo sería una reacción normal, que una persona actuara de esa forma. Esa persona que actúa así, pues la verdad es que está comprometiendo, ¿no? Está comprometiendo su relación. O sea, el esposo que andaba ahí besando a otra mujer, pues estaba comprometiendo su relación. Era algo inadecuado, era no aprobada esa conducta. Eso es algo que se llama en la Biblia adulterio. Es algo que se llama adulterio, y no porque Cristo haya promovido el divorcio, pero sí era una de las razones que decía Jesús, que llevaba a las personas a poder determinar una cuestión de divorcio, el adulterio. No porque Cristo estuviese fomentando el divorcio, no porque Cristo estuviese de alguna manera validando el divorcio, sino más bien legislando para que no por cualquier persona, no por cualquier cosa la persona se quisiera separar. Pues es que ya no quiero vivir con ella. Y entonces se buscaban a lo mejor divorciar. No. Bueno, un hombre que no pone en cuenta eso está precisamente llevando a su relación al punto del divorcio, al punto de un fracaso, al punto de una destrucción. Y no solamente su matrimonio, sino toda su familia, su hogar. Amado, la verdad es que qué cosas tan terribles produce este tipo de cosas. Qué cosas tan terribles producen en la familia este tipo de cuestiones. Quiero decirte que de manera normal, un hombre, una mujer siente celos. En este caso la mujer siente celos por su esposo. Por ejemplo, cuando ese esposo le está dando la atención de preferencia a otra mujer, pues va a ser una reacción normal. Hay una ley de física, ¿no?, que decía un hombre ahí, un científico: a toda acción hay una reacción. Y la verdad es que ante ese tipo de cosas, un marido que le está dando la atención, una atención especial, melosa, así, cariñosa a alguien que no es la esposa, pues como consecuencia va a venir una situación difícil para la esposa, y la esposa va a sentir celos. Yo no sé, aquellos jóvenes que han visto algunos momentos en las redes sociales, por ahí había un presidente, no voy a decir quién, un presidente que estaba sentado él, a su izquierda estaba su esposa, pero del lado derecho del presidente estaba otra mujer de otra nación, y estaba pues como que muy contentitos los dos, el esposo y una mujer de otro país, una representante de estado de otro país, y la esposa mirando así como que de reojo. Pues estaban muy contentos, la plática estaba muy amena entre ellos, y la esposa parecía que estaba ignorada. Y entonces la esposa de repente llegó a un momento donde estuvo muy seria, ¿no? Y eso lo captaron hasta las cámaras. O sea, no fue ni siquiera solamente foto, hasta el video, ¿no?, de lo que estaba aconteciendo ahí. Ahora, eso despierta celo precisamente en una mujer, y lo mismo puede pasar en un hombre. Entonces son cosas que pueden reaccionar. Eso podríamos decir es algo de lo normal dentro de un matrimonio, en la relación de pareja. Ahora, esto lo estamos explicando. ¿Por qué, amado? Porque también nosotros debemos de entender que nuestro Dios es celoso. Y si, por ejemplo, tú buscas cuidar la relación que tienes con tu esposo, tú buscas cuidar esa relación, ¿no? Y cómo que me lo quieren quitar, o cómo que mi esposo me lo quiere quitar a alguien, o cómo que a mi esposa me lo quiere quitar a alguien. ¿Cómo actuaría esa persona? Pues defendería lo que es suyo, buscaría hacer todo lo posible para retener, para tener a su lado a aquella persona a la cual ama, a la cual desea estar con ella. Bueno, eso mismo hace también Dios, amado. Así también Dios ha querido actuar con ese celo que Él tiene, actuar a favor de cada uno de nosotros. Ahora, esto es importante que nosotros comprendamos, que Dios es un Dios celoso.
Dios siente celos por aquellos que son de su pertenencia. ¿Y sabes quiénes son de su pertenencia? Algunos dirán, pues nada más los cristianos. No. Dice que las almas son de Él, todas las almas. Así es que sí, siente celo por sus hijos, por los cristianos. Cuando están caminando en algún error, va a buscar ayudarlos. Pero amado, no es único, exclusivo. Dios siente celo por toda su creación. De hecho, el celo de Dios le llevó a disponer el plan de salvación. El celo de Dios le llevó precisamente a disponer de un plan para que el hombre fuese salvado. Y vamos a ver lo que dice aquí el Salmo 24, verso 1. Mira, Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién son? Son de Dios. Sí, son de Jehová, son de Dios. Y cuando decíamos que el celo se define como una indignación, como un ardor de espíritu por defender algo que es propio, algo que es propio. Entonces Dios, cuando ve al hombre perdido, cuando Dios vio a Adán y a Eva que cayeron y sucumbieron a la tentación precisamente de Satanás, fueron engañados por el diablo, eso despertó un celo en Dios. Amado, eso despertó un celo en Dios de querer hacer algo ahora para no permitir que se perdiera la humanidad. Entonces el celo de Dios le llevó a actuar. ¿Por qué? Porque todo lo que habita en esa tierra pertenece a Él. Eso nos incluye a ti y a mí. Eso incluye a las almas. La escritura dice en Ezequiel que las almas son de Él, son todas, son de Él. Tanto el alma del Padre como la del Hijo le pertenecen a Dios. Son de Él las almas. Entonces esto llevó a Dios a que Él dispusiera un plan, preparara un plan de salvación para que el hombre pudiera encontrar su salvación, pudiera regresar a Dios. Amado, entonces el celo actuó hacia su creación, no permitiendo que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que tuviéramos esa oportunidad de encontrar la salvación. Entonces esto nos lleva a entender algo, amado, porque el amor de Dios y la justicia de Dios están relacionados con este celo. El celo de Dios precisamente está fundamentado o cimentado en estas cualidades que presenta Dios, o en estas atribuciones, el amor que siente por su creación. Si no hubiese sido porque Él nos ama, amado, pues nos hubiera dejado perder. ¿Qué hace una persona cuando quiere pues realmente restablecer la relación? No dejar ir al esposo, o sea, actúa su amor, el amor que tiene hacia esa persona. Aunque esa persona le ha fallado, aunque esa persona quizás le ha fallado, pues él está dispuesto, ella está dispuesta por amor a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para restablecer esa relación, para restaurar esa relación. Su amor le empuja, su amor le lleva a esforzarse, su amor le lleva a perdonar, su amor le lleva a pasar por alto un agravio, su amor le empuja precisamente a trabajar, a luchar, a esforzarse por alcanzar que esa relación no se pierda. Amado, pues seguramente ese celo que Dios tiene le llevó a actuar de esa manera para que nosotros no nos perdiéramos. Mira cómo dice aquí Isaías 9, verso 7. Aquí en Isaías es un texto que nos ayuda a entender ese punto que estamos comentando. El celo de Dios dispuso el plan de salvación para su creación. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, esa es la firma, ¿no? Lo último que leímos es como que la firma. ¿Quién dice esto?
Dios. ¿Y por qué Dios va a actuar de esta manera? Porque su celo lo llevó a actuar de esta forma. Ahora, ¿pero qué nos está diciendo lo anterior? Nos dice que el reino de Dios, está hablando del reino de Dios, está hablando de Cristo y como que los alcances que tendría el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, eso implica la salvación, o sea, incluye que Dios desea que nosotros podamos encontrar la salvación, y el plan de salvación que Dios tiene, dice, es algo que se va dilatando. O sea, Dios quiere que más personas alcancen ese reino, encuentren ese reino, sean alcanzados por este reino, se vaya dilatando, llegando a más lugares. Así es que cuando predicamos, pues seguramente Dios es parte de ese propósito que Él tiene, o sea, lo que Él firmó aquí. El celo de Dios es el que va a hacer todas estas cosas. El celo tiene que ver por el amor que siente, por la justicia que en Él hay, va a actuar en favor de los hombres, no porque lo merezcamos, no porque el hombre merezca esa bondad, sino porque son cualidades de Dios. No depende de la otra parte, o sea, de nosotros. Si nosotros lo merecemos, cumplimos requisitos o llenamos el ojo de Dios, o si después de haber reconciliado con Dios, entonces vamos a hacer así, asá, de esta y de esta otra forma. O sea, realmente más bien esto procede primero por cuanto es la naturaleza de Dios, porque es su esencia, gloria a Dios. Es su forma de ser, es su manera de vivir, es su manera de existir, es su manera de pensar. O sea, su amor, su justicia le llevan a actuar de esta manera, en un celo de buscar tu alma. Y mira, amado, la verdad es que si por algo estamos tú y yo aquí, es porque ha actuado también el celo de Dios. Porque a lo mejor tú y yo le estábamos dando nuestra vida al diablo, o porque tú le estás dando tu vida al diablo o al pecado. Pero las almas son de Él, no son del diablo. Las almas le pertenecen a Él. Y a veces el diablo, con engaños, como hizo con Adán y con Eva, con engaños y con mucha astucia y con mucha sutileza, empieza a engañar nuestra vida y nos lleva a apartarnos de Dios, y vivimos distanciados de Dios. Y quizás llevas muchos años distanciado de Dios, llevas mucho tiempo alejado de Dios, y algo ha actuado de parte de Dios hasta este día en tu vida. Su celo le ha movido a querer extender su reino a tu vida, o sea, que el reino de Dios llegue a tu vida, que escuches el evangelio, que conozcas de Cristo, que te vuelvas a Él, que experimentes el amor de Dios, que conozcas la gracia que Dios tiene para tu vida. Su celo le ha llevado precisamente a manifestar ese plan que Él tiene para tu vida, porque Cristo no quiere que definitivamente nosotros nos perdamos, ni estemos lejos, ni seamos en enemistad para con Dios, o estemos en enemistad contra Dios. Eso no quiere Dios, eso no quiere Cristo. Su celo le ha llevado a actuar. Es algo así como en una relación. Inclusive a veces en la relación hay problemas, hubo una falla, una falta, pero quizás hay alguien quien termina en humildad dando el primer paso. Dando el primer paso, ¿para qué? Para la reconciliación. Pareciera que, mira, en este sentido, por amor y por la justicia que Dios tiene, Él ha dado el paso para buscarnos el rostro. Y a veces cuando nosotros lo hemos querido esconder, a veces nosotros hemos querido huir, vemos que Dios viene a nosotros, y entonces mira, su celo y su amor actúa precisamente para buscarnos y no dejar que nosotros nos perdamos. Amado, así actúa este Dios. Su celo le lleva a actuar de esa forma. Entonces el celo dispuso de parte de Dios que hubiese un plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Qué más? También el celo de Dios le llevó a defender a su pueblo, le lleva a defender a su pueblo. Primero actúa para con toda la creación, el celo de Dios, pero también actúa sobre su pueblo. Porque cuando Él ve a su pueblo que está en peligro, está en problema, el celo de Dios lleva a actuar, le lleva a actuar a Dios. Mira, vamos a ver un caso aquí. Quiero invitarles a ver Segunda de Reyes 19, verso 31.
porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y tú puedes leer después todo este pasaje del verso 19, inclusive unos versículos atrás. Cuando Dios le da esta palabra al pueblo de Israel, era a través precisamente del profeta Isaías. Isaías le dio este mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel y le dice esta frase: porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El contexto es una invasión de los asirios a Jerusalén. Los asirios se habían tomado toda la parte norte de Israel, se habían llevado cautivo a los que estaban en Samaria y habían conquistado todas esas regiones, la parte norte de Israel, y iban avanzando hasta llegar a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, sitiaron Jerusalén, y entonces ahí se levanta un hombre llamado Sennacherib. Era el general del ejército del ejército asirio. Y entonces cuando está ahí frente a Jerusalén, ese general empezó ahí a ofender a Dios. Empezó a ofender a Dios y diciendo: Jerusalén con todos sus muros va a ser destruida. Y tú, rey, no engañes al pueblo, porque todos van a ser destruidos. Y que no los engañe su rey, porque todos van a perecer y a morir si ustedes no se rinden. Así es que abran las puertas para que podamos entrar. Entonces, en estas palabras, tanto parafraseando lo que acontecía ese momento, pues realmente había una angustia en los que estaban en Jerusalén. Estaban preocupados. Ya habían escuchado toda la devastación que había hecho este ejército en el norte de Israel, y ahora venía a tomar Jerusalén para someterla, para llevarse cautivos a los jóvenes, para someter a las mujeres, para matar a los ancianos, matar a los niños y hacer una destrucción ahí. ¿Y qué había en esas personas? Había miedo, había angustia, había preocupación. Entonces, el rey en ese entonces era el rey Ezequías. Estaba gobernando Ezequías, y Ezequías era un hombre que temía a Dios. Entonces él fue y se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, mira, tú has oído sus palabras, mira sus amenazas, mira todo lo que él dice, tú has visto toda la humillación que este hombre ha traído sobre nosotros. Señor, por favor, escúchanos, sálvanos. Y él hace una oración, rinde su corazón, y mira, la verdad es que lo que Dios hizo después de esa oración fue darle este consejo a través de Isaías: de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión vendrá los que se salven. Y la firma es el celo de Dios. O sea, ¿quién iba a defender a su pueblo? Jehová. ¿Por qué lo iba a defender? Por su celo. Porque Él es celoso y no quiere que nadie le dañe a su pueblo. Él es celoso, entonces su celo llevó a defender a los suyos. Y él decía: yo he firmado esto, y ustedes van a ser un remanente que permanezca, y de aquí estarán los que se van a salvar. Entonces, cuando Ezequías escuchó eso, pues la verdad es que eso le recobró la vida. La vida en el sentido de que ahora sentía aliento, descanso, paz, confianza, certeza, seguridad, tranquilidad, reposo. Cuando tú veas ese texto, lo lees, por favor, te quisiera pedir de favor que lo leyeras para que veas esa escena. ¿Qué pasó? Dios les decía: no temas, no temas, no te van a invadir, no tengas miedo, no va a lograr su objetivo, solamente quiere intimidarte. Y en una noche Dios mató a 185,000 asirios. Y después de esa mortandad
el ejército de los asirios regresó precisamente allá a sus tierras y ya no conquistaron a Jerusalén. ¿Qué llevó a defender a su pueblo? Su celo. Su celo le llevó a defender. Mira lo que nos dice aquí la escritura en el libro de Zacarías 2. Dice la escritura, el verso 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Ahora, este texto ha llevado a algunas personas a componer quizás un canto, ¿no?, relacionado a esto. Pero lo que está hablando Dios aquí es interesante en el sentido de que Dios nos hace referencia al cuidado que tiene sobre nosotros o sobre su pueblo. Dios tiene cuidado particular sobre su pueblo. Cuando alguien te toca, pues es como si estuviera tocando algo muy sensible de Dios. Imagínate que alguien pues hace algo sobre ti, te pega en la mano, bueno, pues hay cierto dolor, ¿verdad? Te pega en el pecho, pues hay también cierto dolor. Te pega en la cabeza, hay cierto dolor. Pero si te pegara en el ojo, pues es como una cuestión más interesante cuidar, o sea, como que algo muy sensible. Está hablando de que es algo muy sensible. Entonces el celo de Dios lleva a defender a los suyos y Él tiene cuidado sobre los suyos. Y el que toca, dice, el que te toca es como el que toca la niña de sus ojos. Entonces eso, amado, nos lleva a entender algo: que si tú estás en alguna prueba, si tú estás en algún problema, mira, Dios no retarda su promesa de ayudarte, de librarte y de hacer justicia. Pensamos en un caso de injusticia. Si tú estás viviendo un caso de injusticia, mira, Dios no se va a retardar en su momento, pero es al momento de Dios, no al de nosotros, como hablábamos en la soberanía o como se hablaba en la soberanía de Dios. No es en el tiempo nuestro, sino en el de Dios, cuando Él ve actuar, porque Él sabe que están tocando algo que es muy amado por Él, la niña de sus ojos. Y eso nos debe de llevar a tener confianza en Dios, esperar en Dios. Pero también, amado, eso nos hace entender que aunque se levante Satanás, Dios nos va a ayudar a permanecer. Dios nos va a ayudar a estar en pie todavía. Aunque Satanás se levante con sus ataques, con sus tretas, con sus tramas hacia tu vida, hacia tu persona, haciendo injusticia, provocando en tu vida tribulación, angustia, no sé, alguna situación, mira, aunque se levante Satanás, debemos de tener en cuenta esto: Dios está pensando en mí. Como dice el Salmo 40, al final de ese Salmo 40, el salmista David dice: aunque afligido yo, con todo Jehová pensará en mí. Amado, está el Señor en cuidado de todas las cosas y su celo le lleva a actuar de esa forma. Pero también esto nos debe de hacer pensar algo, sobre todo si tú eres una persona que no temes a Dios y tu esposa es creyente, o si tú eres un esposo y si tú eres una persona que tienes familia que es creyente y has estado haciéndole algunas cosas a esa persona, queriéndoles poner tropiezo. Amado, pues la verdad es que yo no quisiera estar en tu lugar. Si tú estás poniéndole tropiezo a un hermano, a un cristiano, a un hijo de Dios, a un miembro de la iglesia, a una persona que está buscando a Dios, yo no quisiera estar en tu lugar. También te lo puedo decir, porque así como Dios defendió a su pueblo de los asirios y de los babilónicos, mira, ve, esas culturas quedaron solamente en el registro de la historia y quedaron como una experiencia para nosotros también. Dios trató a esas naciones cuando sobreactuaron sobre su pueblo, cuando hicieron más de lo que Dios había pedido de ellos. Mira, con justa razón o con justicia Dios juzgó sus actos.
y quedaron solamente en recuerdos, en ruinas, sus ciudades, sus templos, sus dioses, su cultura, su poderío, su imperio, todo lo que ellos lograron hacer, sus riquezas, sus placeres, todo lo que ellos tuvieron, la verdad es que quedó solamente en un recuerdo. Se metieron con el pueblo de Dios y eso les llevó a también experimentar el celo de Dios. Entonces mira, aquí podríamos decir lo siguiente: el celo de Dios actúa en dos direcciones. El celo de Dios podemos ver que actúa en dos sentidos. ¿Cómo actúa el celo de Dios? El celo de Dios actúa en dos sentidos, en dos direcciones. Uno, para juzgar la maldad del hombre. Es decir, podríamos decir que el juicio para el pecador. Y eso lo puedes ver porque inclusive el Señor Jesucristo ahí en Mateo 18 les decía a los discípulos, dice, ay de aquel por el que vienen los tropiezos, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se echase al fondo del mar, que hacer tropezar a alguno de estos mis más pequeños, ¿no? Alguno de estos pequeñitos. Y no solamente habla de los niños, habla también en un ámbito espiritual, habla de un hermano. Amado, entonces el juicio de Dios puede venir, el celo de Dios actúa en ese sentido, juzgar la maldad del hombre. Y mira, la verdad es que en esta tierra podemos enfrentar mucha injusticia, y a veces una injusticia que a veces no sentimos realmente capacidad de vencer. Una autoridad que actúa injustamente hacia ti. Alguien ha actuado en injusticia hacia ti, un trato inadecuado, un cobro de más, un robo en tu vida, te han dañado en tu patrimonio, en tu propia persona, en tu dignidad, marcándote o clasificándote como una persona tal. Si eso procede de una autoridad, mira, eso aún hasta Dios lo va a juzgar. Y lo juzga, quiero decirte. Eso lo comento, ¿sabes por qué? Para que tengamos también descanso en Dios. Porque sobre un alto gobierna otro más alto. Y a veces cuando nos sentimos imposibilitados, el abuso de una autoridad, la injusticia de un juez que no juzga correctamente, el proceder de personas que tienen dinero, riqueza y que con su dinero compran autoridades, corrompen autoridades para querer balancear de alguna forma la supuesta justicia en beneficio de ellos y en afectación de un inocente. Amado, la justicia de Dios está encima de cualquier justicia de esta tierra. Y además el celo de Dios lleva a actuar a Dios por su pueblo para defenderlos, pero también para juzgar el pecado y la maldad de la gente. El juicio hacia el pecador, en ese sentido también obra el celo de Dios. Y el segundo punto, entonces decíamos, es extender su misericordia a los que le aman, o manifestar su misericordia a los que le aman. Dios actúa de esa forma, manifestando su misericordia. Nada más basta que tú y yo veamos lo que dice aquí Éxodo 20. Mira, Éxodo 20, verso 2 al 6. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en este texto entendemos también estos dos sentidos del celo de Dios. El celo de Dios le llevó a actuar en favor de su pueblo. ¿Cómo? Sacándolo de la tierra de Egipto. ¿No dice el verso 2? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, el celo de Dios actuó a favor de su pueblo para defenderlo, para liberarlo, para levantarlo, para llevarlo a un lugar mejor, para poder realmente glorificar su nombre en ese pueblo. Extendió su misericordia sobre ese pueblo. Su amor se vio de una forma muy expresa, muy manifiesta sobre ese pueblo.
Pero también se manifestó el juicio sobre los inicuos, ¿no? Porque destruyó la tierra de Egipto. Quedó devastada por 10 plagas. Y algunos hacen ver precisamente esas 10 plagas que tú puedes leer ahí en la escritura, en el libro de Éxodo. Puedes ver esas plagas. Y cuando lees esos pasajes, bueno, depende de qué óptica la veas o de qué lado lo ves. Si lo ves del lado del pueblo de Dios, pues más bien en vez de ser plagas eran grandes milagros, y hablaban del amor y de la misericordia de Dios, que manifestaron su celo para defender a su pueblo. Pero si lo ven del lado del pueblo de Egipto, pues lo vieron como calamidades, como tragedias, como plagas. Entonces eso fue el actuar de Dios por su celo. Por eso en el verso 5 dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice: yo soy tu Dios fuerte, celoso. Amado, el celo de Dios le lleva a actuar de esa forma. Entonces mira, nosotros debemos de conocer a Dios precisamente como el Dios celoso. Y cuando tú y yo conocemos al Dios como el Dios celoso, ¿a qué nos debe de llevar, amado? Nos debe de llevar a comprometernos con Él. Porque Dios no está jugando, amado. Un día nos sentimos embelesados aquí en la alabanza, pero el día de mañana, amado, en tu trabajo, en la calle, allá en la casa, en la escuela, ¿cómo vas a estar? Un día te deshaces aquí en la alabanza, un día estás aquí rendido a Cristo, y no está mal que vengas y te rindas a Cristo y que levantes tus manos y que te derritas en la alabanza, en la adoración a Dios, en la entrega, en la consagración a Dios, y hagamos eso, amado. Dios quiere que todos lo hagamos, pero no solamente hoy, amado, todos los días. Y en todo lugar y en todo momento podamos estar con Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es celoso. Y si un día estás aquí coqueteando con Dios, pero mañana ¿con quién vas a estar coqueteando? No va a despertar el celo de Dios si coqueteas con el diablo, con el mundo, con el pecado, con los placeres. ¿Eso no despertará el celo de Dios? Entonces eso nos debe llevar a qué, amado, a comprometernos con quién, conmigo, con la congregación, con la iglesia, con los hermanos. No, amado, con Dios, porque Él está en todo lugar. Él te ve en todo lugar, Él estará contigo. Si tú eres fiel con Él, va a estar de tu lado para ayudarte, para sostenerte, para socorrerte. Pero también si no estás con Él, Él estará mirándote, pero no para ayudarte, sino para ser testigo y decir: tú me fallaste en esto y en esto, para tener en cuenta tus obras y para juzgar conforme a esas obras. Entonces, conocer a Dios como el Dios celoso nos debe llevar, amado, a comprometernos. Yo quiero invitarte a eso, amado. Debemos de comprometernos con Él. ¿Por qué no terminamos aquí orando? Y hoy háblale a Dios y hoy pídele a Dios que te ayude. Terminemos con una oración. Vamos a ponernos de pie. Señor, estos días hemos estado estudiando tu palabra, Señor, y viendo cómo es el Dios de los cristianos, Señor, cómo es nuestro Dios, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor. No queremos que quede esto en conocimiento, en letras, Señor, sino que sean cosas que realmente marquen nuestra vida, Señor. Que sean, Señor amado, cosas que estén llevándonos a actuar, a responder, que produzcan en nosotros, Señor, el propósito por el cual están escritas, Señor, para que nosotros temamos a ti por un lado, porque tú eres santo, Señor, tú eres soberano, porque tú eres celoso, Señor. Pero también, Señor amado, para que podamos confiar y reposar en ti, Señor, y tener nuestra esperanza firme, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres un Dios de amor, eres un Dios de paz, Señor, que tú eres un Dios bueno, Padre misericordioso. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra siga alumbrando nuestros corazones. Ayúdanos a entender que tú eres ese Dios celoso, Señor, y a tomar las cosas tuyas como se deben de tomar, Padre. Hacer un compromiso contigo, Señor.
comprometernos con aquel que nos ha amado, aquel que ha dispuesto enviar a su Hijo, aún por amor, porque ha querido salvar nuestra vida, ha dispuesto un plan de salvación, que el reino de Dios se extendiera y llegara a nuestras vidas, fuéramos alcanzados. Aún el celo tuyo, Señor, te ha llevado a que nosotros estemos en este lugar, porque quizás el diablo puede muy fácilmente engañarnos, muy fácilmente puede llevarnos a apartarnos, deslizarnos. Pero Señor, tu amor es el que actúa a favor de nosotros. Nosotros queremos corresponder a tu amor, Señor. Sabemos que tú actúas también con tu celo, Señor, por celo a nosotros, celando nuestra vida, Señor. Como dice aún la Escritura, que el Espíritu nos anhela celosamente, Señor. El Espíritu buscándonos, Señor, atraernos a lo espiritual, a lo que produce vida en nosotros, atrayéndonos, Señor amado, a lo que realmente, Señor, necesita nuestra alma. No permita, Señor, que sea engañado nuestros sentidos, Señor, sino que más bien, Señor, nosotros podamos comprometernos contigo, Señor, y ser sensibles a lo que tú quieres hacer, Padre. Amado, en el nombre de Cristo, Señor, que estos títulos que hemos revisado, Señor, nos lleven a relacionarnos cada día mejor contigo, Padre. Cada vez mejor, Señor, cada día mejor, aún no solamente en este lugar, sino donde quiera que estamos. Que tú, Señor, nos ayudes. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que sigas hablándonos. Sigue, Señor, atrayéndonos a lo espiritual. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos la obra de tu Espíritu en nosotros. Atrae, Señor amado, a los que hoy estamos aquí, que dentro de 8 días nuevamente podamos estar aquí en tu presencia, Señor. Pero no solamente dentro de 8 días, sino aún en el transcurso de esta semana, Señor, que estemos ahí meditando en tu palabra, considerando la Escritura o hablando contigo, Señor, teniendo a mente, a memoria, trayendo a mente, a memoria tus palabras, que éstas estén morando en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, queremos pedirlo y lo pedimos, Señor. Padre, confiando en que tu Espíritu es el más dispuesto a ayudarnos, Señor. Dice la Escritura que Él nos haría recordar tus palabras, que Él nos guiaría a toda justicia, a toda verdad. Y eso es lo que rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo actuando, Señor, obrando. Amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por cada persona aquí presente. Gracias, Señor, porque tú sabes, Señor, sus necesidades, sus vidas. Queremos pedirte que, Señor, tu Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues les invitamos cordialmente para que el próximo domingo podamos iniciar con ese ciclo de temas, de estudios, y estamos para servirle. Que tenga usted buena tarde. Dios les bendiga.